Como bien me presentó, trabajo en la Universidad de Huancavelica y estoy también trabajando en la Universidad de Jaén por el momento. Bien, vamos a hablar de arracacha y seguramente mucha gente no la conoce, otros lo conocen a medias, pero en general, ¿no? La arracacha es un cultivo que poco a poco se ha ido conservando durante el tiempo, ¿no? Porque en realidad es una raíz que se ha conservado desde época preincaica, ¿no? La historia dice que probablemente fue domesticada entre Perú y Colombia, ¿no? Y básicamente los estudios botánicos, miren, este artículo del 2008, ¿no? Que es de justo el doctor Blas de la Universidad Agraria, quien hizo estos colectas en Perú y los estudió en Bélgica, menciona pues que en realidad existen dos tipos, ¿no? La policárpica y monocárpica. Se refiere a monocárpica por una sola vida y policárpica que puedes vivir o que brota varias veces, ¿no? Y cuando él sacó una especie de clasificación, miren, tenemos todas estas, ¿no? Arracachas que él colectó. Ojo que solamente es trabajo de él, ¿no? En general, las que nos interesarían estudiar, ¿no? O caracterizar deberían ser todas estas, que como vemos son bastantes, ¿no? Sin embargo, el estudio de estas ha sido bastante pobre en realidad. En el 2009, en 2009-2010, el doctor David Campos sacó un trabajo sobre secado de racacha que no lo he presentado acá, pero ese hasta esos años era lo único que se conocía, ¿no? Acá en estos cuadros también vemos que la distribución geográfica de la racacha está en varios pisos ecológicos, ¿no? Pero dominando el piso ecológico quechua. Por otro lado, como vemos acá en las gráficas, normalmente pues las tipos de arracachas que son monocárpicas y policárpicas dominan, por ejemplo, la monocárpica la domina por encima de 3000 metros, ¿no? Entonces, este tipo de estudios que se han hecho no, nos dan de repente algunas ideas de cómo la arracacha en realidad está presente y se ha mantenido en nuestro ambiente, a pesar de que muchos trabajos que se han realizado en realidad mencionan que la racacha está con peligro de extinción, ¿no? Porque el poco uso, la poca popularización, y es uno de los tantos cultivos que tenemos en Perú que están bajo amenaza por el poco cultivo, por la poca empleo a nivel ya sea comercial, ya sea industrial, ¿no? Y bueno, pensando en esto, el 2017-18, nosotros hicimos un pequeño trabajo, ¿no? Nosotros llevamos justamente mediante un intercambio que hice en la Universidad de Sao Paulo con un profesor, Pedro Esteves Duarte. Él justo vino a Perú, ¿no? Y yo estaba también, lo conocí ahí en un congreso y pues me invitó y yo llevé almidón que extraje en la Universidad Agraria y pues lo llegamos a caracterizar, ¿no? Bien, lo interesante de esto es que todos los estudios hasta ese momento de almidón de arracacha eran de arracacha perdón, colombiana, que básicamente a nivel de tesis, en artículos eran de venezolana y brasilera, ¿no? Entonces, un poco al inicio había un poco de dudas, ¿no? Sin embargo, como la arracacha, igual que la papa, ¿no? Tenemos diversos tipos, pues seguramente alguna curiosidad debemos encontrar, ¿no? Entonces, la hipótesis era pues de que nosotros seguramente tenemos una racacha que puede ser diferente a las que ya se han sido reportadas por la bibliografía. Y pues, nosotros para esto seleccionamos tres arracachas, ¿no? Las arracachas que se seleccionaron fueron, una arracacha, como bien lo dice acá, amarilla, morada y una amarilla B, ¿no? Básicamente la amarilla A entre la amarilla B, la diferencia era que una era de una parte sierra y una era de una especie de selva alta, ¿no? La amarilla B era tipo selva alta. Como vemos en este gráfico, en realidad en estos dos gráficos nos dan pues la composición y los minerales, ¿no? Básicamente de este gráfico solamente podemos destacar que un alto contenido de cenizas en las raíces, ¿no? Y un interesante contenido de hierro, ¿no? Era poco esperado, sin embargo, era interesante ver que cómo tanto en el almidón, ¿no? Como en la raíz, o sea, la harina de la racacha, nosotros encontramos un contenido de hierro significante, ¿no? Superior al promedio que tienen las papas. También tenemos acá otra caracterización que nosotros hicimos a la racacha, ¿no? Respecto al tamaño de partícula. Y miren, el almidón, ¿no? Y a pesar de que fue extraído bajo las mismas condiciones, encontramos que en general el tamaño de partícula de la racacha entre las tres encontramos alguna diferencia.
no era igual. Eso nos daba a notar que la hipótesis, ¿no? Que cada racacha es diferente, pues definitivamente se estaba cumpliendo, ¿no? Por otro lado, también se hizo algunas comparaciones con otros almidones como maíz, yuca, ¿no? Y papa, y obviamente también, ¿no? Encontramos diferencias. Sabemos que el almidón de la papa es, por ejemplo, uno de los almidones más grandes que existe, y pues aquí en comparación se nota mucho, ¿no? Muy bien, se hizo una caracterización a nivel de morfología, ¿no? Para esto, miren, acá tenemos algunos almidones que parecen unas formas tipo que tiene una característica, que es como que uno se sentara encima del otro, ¿no? Hay un autor que publicó un artículo casi juntos con el nuestro que mencionaba que esto se llamaba tipo Lego, ¿no? Porque decía que uno calzaba exactamente encima del otro, y que era una característica poco común en almidones. Bien, acá yo les traje un video justamente de cómo era la tecnología, ¿no? Porque comprendo que el evento también comprende a estudiantes, ¿no? Y este es un microscopía electrónica barrido, ¿no? Y miren ahí, ¿no? Para esto nosotros obviamente la muestra tuvimos que pretratarla, ¿no? Y nosotros al haber, después de que haber hecho el pretratamiento de la muestra, haberle pasado inclusive con electrólisis, ¿no? Entonces, nosotros acá en el laboratorio de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? En ese tiempo, por lo menos en Perú, no había ningún laboratorio, ¿no? En Perú que nos haga este servicio. Entonces, pues lo realizamos y como vamos a ver, sirvió de mucho, ¿no? Las muestras, como se ven ahí, en realidad, hay bastantes, ¿no? Y en realidad esto era una pequeña cinta, ¿no? Una cinta que simplemente se le había, eh, digamos, puesto el almidón encima, una pequeña cantidad, y miren, todas esas, ¿no? Y básicamente en la cinta, como ya estaba preparada la muestra, lo que se hacía es únicamente se acercaba y pues, como ven ahí, ¿no? El almidón se tenía que acercar, ¿no? Que en este caso la máquina de microscopio lo que hacía se acercaba, ¿no? Identificamos una zona de interés y ahí pueden ver, ¿no? Estas técnicas son muy interesantes. De por sí la microestructura de los alimentos, pues también parte de esto, ¿no? Y obviamente si nosotros conocemos la microestructura del almidón, probablemente también vamos a ir conociendo sus propiedades, ¿no? Bien, ahí están viendo cómo se va aclarando, ¿no? Y pues esto obviamente va a tener una escala y luego esto va a salir seguramente en el estudio, cuando nosotros lo publicamos en la revista después. Esto también fue una de las cosas que era interesante saber. Bien, algunas otras características, ¿no? Se encontró un contenido de amilosa en el caso de la racacha morada cercano al 40%. Obviamente esta era amilosa aparente, ¿no? Diferente a las otras dos arracachas, ¿no? Y era interesante porque un contenido tan alto de amilosa, seguramente para los que son un poco conocedores de los almidones, seguramente dirán, hombre, pero esto significaría que tendría una retrogradación bastante, ¿no? Pero esto, vamos a ver que no fue así, ¿no? Y comparando con otras muestras, obviamente fue muy superior al maíz, ¿no? Y incluso al maíz, y bueno, acá no lo he puesto la yuca, ¿no? Pero también es superior. Y en el caso de un maíz especial, ¿no? De alto contenido de amilosa, claro, el 70%, pero claro, esta es una especie ya, digamos así, modificada genéticamente, ¿no? Pero obviamente acá es interesante, ¿no? Ver esto. Ahora, se hizo también esta caracterización, ¿no? Para ver la difracción de rayos X y pues acá básicamente se encontró bastantes similitudes entre las tres muestras. Probablemente esto que identifica las zonas amorfas y cristalinas dentro del almidón, pues no encontró mucha diferencia, lo que denota que estructuralmente probablemente el almidón sean muy diferentes, ¿no? Se hizo el DCC. De esto tenemos que destacar, ¿no? Que en el DCC, ¿no? Que es una prueba que es muy importante para caracterizar a nivel térmico en este caso el almidón, pues nosotros trabajamos con una temperatura que le llamamos temperatura de
gelatinización, ¿no? En nuestro caso, acá, por ejemplo, está identificado como peak temperature. Entonces, acá vemos 57, 58, 59 grados, ¿no? Es una temperatura en realidad bastante baja y con unos valores que son bastante interesantes, porque miren, hasta 60 grados se podría gelatinizar todo el almidón de racacha, cosa que es un poco bastante interesante porque en el caso de otros almidones, ¿no? Otros almidones que son industriales, ¿no? Que son, que se venden justamente por sus interesantes características industriales, esta temperatura no es, ¿no? Esta temperatura de gelatinización suele ser 80 grados, ¿no? Entonces, acá miren, con 60 grados ya podemos conseguir una gelatinización. Bien, entonces este era un hallazgo bastante interesante y acá en retrogradación encontramos también, ¿no? Que el porcentaje de retrogradación no llegaba ni al 10%, ¿no? Solamente en la amarilla B todavía un poco menos era, ¿no? Entonces esto fue bastante interesante en realidad, ¿no? Y la verdad es que eso quizás fue una de las causas por las cuales nos aceptaron rápidamente el trabajo cuando lo publicamos. Acá hicimos también una prueba, ¿no? Que esta es una prueba bastante estándar en almidones, que es el RAB, que es propiedades de pasting o propiedad de gelatinización, ¿no? Donde ustedes pueden ver, ¿no? Que en este gráfico, por ejemplo, el rojo representa la temperatura, ¿no? Y las temperaturas, perdón, y en este caso ustedes ven estas curvitas que viene a ser la viscosidad. En este caso ustedes ven que la viscosidad incrementa cómo incrementa el tiempo y la temperatura. Luego va a disminuir, ¿no? Justamente porque la temperatura aumenta y finalmente, ¿no? Esta viscosidad se recupera ligeramente cuando la muestra es enfriada. Normalmente en la mayoría de almidones, esto, recuperación es bastante significativa, ¿no? Sin embargo, en la racacha, vean, no fue tan significativa. Y esto pues denota probablemente que la racacha en realidad no tiene una muy baja retrogradación, ¿no? A comparación de otras fuentes de almidón, ¿no? Y esto, o sea, era en contrastante con con el contenido de amilosa, ¿no? Porque generalmente se asocia la amilosa con la alta retrogradación, en este caso no había, ¿no? Bien, acá tenemos otras pruebas más que se hizo, fuerza y también absorción de agua. Obviamente era lógico, ¿no? Que a 60 grados, por ejemplo, sea máxima la absorción de agua, ¿no? La solubilidad también, a 60 grados que no salga nada, porque se supone que acá ya gelatinizó todo. Aparte, acá nosotros tenemos la fuerza, ¿no? En este caso lo hemos hecho de dos maneras, ¿no? Dos geles que teníamos y vemos que acá la racacha morada tenía sí, ligera diferencia en la fuerza. Este es se hizo mediante un texturómetro, ¿ya? Bien, entonces más o menos estas características fueron las que nosotros encontramos en el primer trabajo que se hizo con la racacha. Ahora, el segundo trabajo lo publicamos el año pasado, ¿no? La verdad es que en plena pandemia se llegó a publicar, ¿no? A pesar que, bueno, estuvo en revisión desde finales del 2019. Vean, esto de acá fue un trabajo ya con una tecnología emergente que es el ozono. Entonces, el ozono básicamente trató de buscar, ¿no? Cómo el ozono podía modificar. Para eso se montó, ¿no? Un reactor que era bastante sencillo, ¿no? Tenía un agitador magnético, este era un reactor de vidrio, se controló un flujo de oxígeno que en ese tiempo nosotros tenemos el balón de oxígeno bueno, todavía obviamente no era tan demandado este balón, ¿no? Se generó el ozono mediante una chispa, ¿no? De eléctrica y el ozono era ingresado acá y después el ozono era destruido, pasará a oxígeno, ¿no? Básicamente era enfocado en eso. Entonces, ¿qué es lo que buscó el presente trabajo? El presente trabajo básicamente se enfocó en modificar el almidón vamos a decir, con tres tiempos, ¿no? 0 minutos, o sea, almidón sin modificar, 15 minutos, almidón 15 minutos tratado con ozono en este reactor y 30 minutos tratado en este reactor, ¿no? Era bastante sencillo el trabajo, no era tan complicado su diseño y nosotros tratamos de encontrar relaciones en la parte molecular, en la parte morfológica y respecto a las propiedades que pueden ser representadas como propiedades tecnológicas, ¿no? Para hablar de esto, vamos a hablar de uno por uno, ¿no? Miren acá, nosotros tenemos en primer lugar la característica molecular y con la parte estructura, ¿no? Entonces acá tenemos grupos carbonilos, carboxilos y el pH.
¿Qué pasa con el almidón? Con el almidón se modifica químicamente, ¿no? Porque el ozono es una tecnología emergente, pero a pesar de que es emergente, es una modificación química, ¿no? Porque el ozono oxida. Entonces, la oxidación en los carbohidratos se puede ver mediante la aparición de grupos carbonilos y si la oxidación prospera más, van a aparecer grupos carboxilos. Entonces, es así de que se miden los grupos carbonilos y carboxilos. Y vean, en todos los casos, los grupos carbonilos se incrementaron y los grupos carboxilos también. Ahora, el pH, ¿no? Como ven acá, también disminuyó. Es decir, se acidificó el almidón mediante la aplicación del ozono. Mientras más tiempo pasó, más ácido llegamos a pHs de menores a 4,5, miren, de manera natural. Bien, por otro lado, también se midió una propiedad química que es la aparición de azúcares reductores, ¿no? Que probablemente se generan por la rotura en los enlaces glicosídicos, ¿no? En este caso, miren, el azúcar reductores se incrementó significativamente, ¿no? Y el contenido de amilosa aparente también disminuyó. Esto nosotros lo vimos, ¿no? Vimos que en el anterior estudio, claro, el contenido amilosa aparente es bastante grande. Miren, acá también, ¿no? Eran 35. Ya con 15 minutos llega a 33, menos, un poco menos, 31 más o menos. Y con 15, perdón, con 30 minutos llega a 28 más o menos, ¿no? Entonces, este cambio químico, ¿no? Genera pues, seguramente hace que la amilosa aparente sea pues cada vez menor, ¿no? Y en realidad, yo no lo dije anteriormente, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros hicimos cromatografía de permeación de gel, ¿no? Que es lo que vemos acá, ¿no? Miren, la cromatografía de permeación de gel nos permite saber si es que lo que estamos observando hacia qué va, ¿no? Y normalmente en la cromatografía de permeación de gel, lo primero que se ve es la molécula de mayor tamaño. En este caso, la molécula de mayor tamaño debería ser, vamos a decir, ¿no? La amilosa y la melopectina. Entonces, en este caso, vemos que vemos que el cambio se va bastante drástico, ¿no? Vemos que la muestra nativa, ¿no? El almidón nativo tiene un pico acá bastante alto, ¿no? De este pico bastante alto, obviamente, es la molécula de mayor tamaño, la milopectina, ¿no? Entonces, esa milopectina se despolimeriza, miren, ¿no? Porque 15 minutos se hace más pequeño y aquí en 30 minutos casi no existe. Esto, bueno, digamos que se esperaría en todo caso que la milopectina desaparezca, ¿no? Sin embargo, la milosa, ¿no? Nosotros estamos viendo que este pico, ¿no? Debería incrementar la milosa, sin embargo, la milosa también disminuye, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estas fracciones probablemente sea lo que en el estudio anterior ya se encontró, ¿no? Que esta amilosa aparente en realidad no es amilosa, sino que es una amilopectina ramificada, ¿no? Entonces, ese estudio también está pendiente en la racacha, porque se sabe que la amilopectina en la prueba de amilosa aparente se lee como amilosa, pero en realidad es una especie en realidad es una amilopectina, sino que se comporta como amilosa, ¿no? Es una amilopectina de cadena que no es una cadena tan larga, sino es una cadena más corta, ¿no? O sea, vamos a decir que en general uno de los hallazgos más interesantes de estos dos trabajos que se realizaron es que se hipotetiza, ¿no? Que la racacha tiene el almidón con una amilopectina de un tamaño de cadena no demasiado grande, ¿no? De tamaño mediano y corto, ¿no? Entonces, eso es uno de los mayores hallazgos y que todavía no está del todo claro. Probablemente necesite unas técnicas moleculares, más eficientes para aclararse un poco más. Bien, en este trabajo se encontró, miren, ¿no? De todas maneras, 0 minutos, 15 minutos y 30 minutos, el tamaño de partícula también cambia ligeramente, ¿no? Cuando se hace la clasificación en función al volumen, ¿no? Y al área, también la misma cosa, ¿no? Se ve que cambia, ¿no? Luego, cuando hicimos la parte de microscopía,
vemos que en general los cambios casi no se observan, ¿no? Sino solamente acá en esta figura podemos ver que a los 30 minutos como que existe una especie de tendencia a juntarse, ¿no? Y esto es en los almidones. Miren, los almidones a 30 minutos tienen esa tendencia a juntarse. Por más que nosotros movíamos la muestra, los almidones se trataban de juntar, ¿no? Y en el SEM nosotros vemos que se observan pequeños cambios, ¿no? Pequeños cambios por la ozonización. Y acá a los 30 minutos se ve, por ejemplo, esta especie de, digamos, fisuras, ¿no? Pero no son fisuras significativas, son pequeñas fisuras, ¿no? Y eso es una cosa interesante, ¿no? Porque el almidón en realidad no se maltrata tanto por el ozono como nosotros podríamos haber imaginado. Porque al inicio muchos se hipotetizaban que este almidón era prácticamente destruido, ¿no? Pero no. En el RBA se ve muy claramente, ¿no? En este caso, miren, lo mismo que en el estudio anterior. La gelatinización se va incrementando, ¿no? Con la temperatura y en este caso, la viscosidad pues es máxima en la muestra nativa, 15 minutos de todas maneras disminuye y 30 minutos disminuye totalmente y la retrodegradación prácticamente desaparece, ¿no? Entonces acá, obviamente nosotros sabemos, ¿no? Que los grupos hidroxilos se van perdiendo, se comienza la oxidación, ¿no? Y obviamente este trabajo pues encontró, ¿no? Que claramente el ozono modifica muy bien al almidón de racacha. ¿Y para qué entonces tomarse el trabajo de modificar el almidón de racacha? Probablemente para mejorar alguna propiedad, por ejemplo, la claridad de la pasta, ¿no? Que en almidón siempre tiene alguna buena aplicación, ¿no? Miren, ahora voy a mostrarles un video de cómo fue también está en el artículo el video, ¿no? Pero este video les muestra cómo la raíz, ¿no? Cómo la raíz produce un almidón, ¿no? A los 0 minutos, como verán, es un almidón diferente, no es un almidón muy viscoso, ¿no? Vean ahí, ¿no? Bien, a los 15 minutos, miren, ya como que cambia, ¿no? Ya se divide de una manera más fácil. Bien, y a los 30 minutos van a observar el cambio significativo, ¿no? Parece una gelatina en verdad ahí. ¿Lo ven? Ese es el efecto del ozono en la racacha. Muy bien. También se vio en la textura. La textura de los 30 minutos obviamente incrementó rápidamente de una manera bastante drástica, ¿no? Esto es la energía, ¿no? Los millijoules, o sea, la cantidad de trabajo que se debe hacer sobre los geles, miren, incrementan, ¿no? Esta es la fuerza también que al final fue, obviamente, calculada, ¿no? Y la apariencia, nativo, 15 minutos y 30 minutos. 30 minutos se forma tipo gelatina, ¿no? Interesante porque estas propiedades tecnológicas se pueden aprovechar en la industria. Y también se estudió cómo cambió, ¿no? El efecto del ozono, miren acá. El efecto del ozono, cuando se aplicó a los 30 minutos de ozono y 15 minutos, la pasta tenía una transmitancia que iba disminuyendo de manera natural con el tiempo. Y esa transmitancia bajó, quiere decir que la pasta cada vez se hacía más blanca. Pero cuando se le aplicaba ozono, esto no fue así. A los 15 minutos bajó ligeramente, pero a los 30 minutos prácticamente no tuvo ningún cambio significativo. Quiero decirles que esta prueba nosotros también lo llevamos a hacer en almidón de yuca, ¿no? Y no se vio de la misma manera, ¿no? El de yuca se mantiene su transmitancia, ¿no? Es por ejemplo, más o menos está en 60%, pero se mantiene, ¿no? Pero en el caso de la racacha, por ejemplo, la transmitancia es máxima al inicio, 90, y después baja hasta ser menos de 20, ¿ya? A los 21 días. Miren, acá les he traído dos trabajos que no son míos, pero que han aparecido recién y son interesantes, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Estos dos trabajos primeros que les he mostrado, sí lo hemos hecho. Bien, en este trabajo les quería mostrar porque si bien es cierto,
Es un trabajo colombiano, pero también nota algunas cosas que se van develando de la ragacha, ¿no? Entonces acá ellos lo que hicieron es 4 arracachas, ¿no? Y ellos hicieron también microscopía, sacaron la parte química, ¿no? Después ellos hicieron una especie de efetir, ¿no? También hicieron vamos a decir así, la cristalinidad, ¿no? Entonces acá, como ustedes podrían observar acá hicieron un método que se llama mediante resonancia magnética nuclear, que es el grado de ramificación, el dB, ¿no? En el dB se encontró más o menos 3.09 hasta 3.38%. Esto en verdad es bastante interesante porque esto podría ir en adelante hacia encontrar cómo es en realidad el almidón de racacha y por qué la milopectina no se lee como amilosa aparente, ¿no? Bueno, después el tamaño de partícula, la morfología, más o menos va con el trabajo que nosotros hemos hecho, ¿no? Otra cosa que también se encontró en este trabajo es que el RBA, miren, acá sí tiene una alta recuperación, ¿no? Y su viscosidad tampoco no fue tan alta. Esto probablemente se deba a dos cosas, ¿ya? La diferencia en los estudios, obviamente se busca que se tenga una buena reproducibilidad, ¿no? Sin embargo, esto puede verse al equipo utilizado, también puede deberse a las condiciones, ¿no? A pesar de que la condición para aparentemente es la misma, pero sin embargo, el porcentaje de concentración no sabemos cómo lo ha hecho bien, ¿no? No sabemos si es que el equipo está bien, de repente, pues, sea como tenga una agitación diferente, ¿no? No sabemos, incluso podría ser causa hasta de la misma marca. Pero bueno, en este caso lo interesante es que para ellos su retrogradación sí fue significativa, ¿no? Que esto es una diferencia con nuestro trabajo. También puede deberse al mismo tipo de raíz, ¿no? Porque como son accesiones colombianas, obviamente esto puede denotar unos cambios bastante significativos, ¿no? Bien, ellos hicieron isoterma de sorción, ¿no? Casi todos tipo sigmoidal, ¿no? Aparte de esto, ellos hicieron esto, ¿no? Que yo quería también de repente mencionar, ¿no? Que es algo que nosotros intentamos hacer y que no nos salió, que era digestibilidad, ¿no? En este caso, miren, el almidón con alta, digamos, con, con una digestión rápida, ¿no? El RDS acá lo muestra superior al 50% en todos los casos, ¿no? En nuestro caso, nosotros intentamos, pero no nos salió, hay que decirlo, ¿no? Lo que nos sale también hay que declararlo. En este caso, igual es bastante alto y sí se corresponde con otros trabajos que también hablan sobre la rápida digestibilidad del almidón de Arcacha. Otro trabajo, este es bastante nuevo, ¿no? Este fue el hacer biofilms a partir de racacha. Esto lo han hecho en Perú, un trabajo muy interesante, ¿no? Ellos han optimizado, ¿no? Ellos han trabajado, obviamente, contenido de almidón y glicerol, ¿no? Ellos han conseguido, por ejemplo, en base a la blancura, la transparencia y el módulo de elasticidad, ¿no? Ellos han encontrado las variables óptimas, ¿no? En este caso, miren, lo han validado, ¿no? Contenido de almidón 5%, glicerol 1%, ¿no? Y al final las variables han llegado a concretarlas, ¿no? 91. Estas variables, cuando lo han validado, prácticamente han sido muy similares, ¿no? Esto es muy interesante y esto, pues, quiere decir que almidón de racacha, esto lo han hecho en Perú, entonces este trabajo es un avance, ¿no? Ya es una aplicación de lo que se está haciendo con la racacha. Entonces, y gracias a todos los trabajos que nosotros hemos mencionado, podemos decir que todavía existen trabajos, y bueno, existen trabajos que se enfocaron al procesamiento, perdón, aún existen pocos trabajos que se enfocaron al procesamiento de la racacha. Y todavía faltan estudios de más aplicaciones, ¿no? Además, los almidones de racacha tenían características como baja temperatura de gelatinización, una baja entalpía de gelatinización, una baja tendencia de retrogradación y un pico viscosidad bastante grande. Estas propiedades todavía no han sido aprovechadas muy bien
con estos trabajos que son un poco investigación aplicada, ¿no? Entonces falta un poco más, ¿no? De investigar en esto. También existen muchas accesiones de racacha que no se sabe qué características químicas tengan, ¿no? Tecnológicas, ¿no? Probablemente nos llevemos alguna sorpresa, justamente como con lo que encontramos con Colombia, ¿no? Que tienen unas características un poco diferentes. De repente hay algunas así que no las conocemos, ¿no? Y tenemos que decir que no están claros los mecanismos de deterioro post cosecha de la raíz, ya que es una raíz que se deteriora rápidamente y tampoco sabemos si esto influencia en la calidad de su almidón. Entonces, hay bastantes trabajos por hacer, ¿no? En el caso de la racacha. Muy bien, señores. Yo tengo que agradecer al PENIA, tengo que agradecer al Minedu, que son las dos instituciones que me financiaron las pasantías, ¿no? También a la Universidad Agraria, y en especial al grupo de estudios de procesos, ¿no? Que fue el grupo que me recibió en la Universidad de Sao Paulo y a la Universidad de Sao Paulo de Piracicaba. Este es mi contacto. En el caso tengan alguna consulta, estoy abierto también. Ok, James, muchísimas gracias. Excelente presentación. Comentarte que nosotros trabajamos mucho también acá en esta parte del país con almidones, pero con almidones de granos andinos, ¿no? De quinoa, de cañigua, con algunas papas nativas también. Y bueno, en la medida de lo posible hemos trabajado en colaboración con la Universidad de la Pontificia de Lima, utilizando su ESEM, y otros equipos para la caracterización morfológica. En un momento quisimos utilizar también el resonante magnético nuclear que tiene la Pontificia acá en el Perú, que es el único, ¿no? El único equipo que digamos, puede estar al alcance como para hacer algunos trabajos en almidones y en este tipo de investigaciones. Lo que quería consultarte, James, de forma particular, es el uso del ozono, que me parece muy interesante. Te comento que en granos andinos se ha estado utilizando un poco para oxidar y, entre comillas, bajar un mito de que el ozono permitía de alguna manera bajar el nivel de contaminantes por agroquímicos, sobre todo en producción de quinoas que deberían ser orgánicas como tal. Entonces, lo que quería consultarte es si ya son metodologías estandarizadas estas de uso de ozono para la oxidación. Bien, yo he visto, ¿no? Porque no he participado del trabajo, la aplicación del ozono para micotoxinas. No, yo vi la aplicación, ¿no? Traían unos granos, en este caso eran granos brasileros, eran soja y otros, ¿no? Y creo que algunos trabajos que también están publicados, donde ellos bajaban el nivel de micotoxinas, ¿no? Ahora, la oxidación quizás llegue a alcanzar para otro tipo de contaminantes químicos, no lo sé, eso yo creo que es una hipótesis interesante, ¿no? Que tendría que probarse. Exacto. Y con medida de una cosa curiosa, ¿no? La empresa que vendía a la universidad, que le vendió a la Universidad de Sao Paulo la máquina que genera el ozono, era una empresa que fue creada por un peruano, como dato. Entonces es un poco curioso, un peruano que hacía empresa en Brasil y que al final, ¿no? Es cuestión de buscar el contacto. Yo creo que el ozono es una tecnología nueva y que se puede, y todavía está para estudiarse bastante, no hay mucho en este tema. Exacto, Y y ahí ahora, consultarte, perdona, James, el tema del manejo de algunas variables, como por ejemplo la presión, la mezcla, hay una mezcla oxígeno-ozono en porcentaje, ¿qué parámetros se maneja ahí al momento de hacer el trabajo? ya, sí, hay una cantidad. Lo que pasa es que en general se puede controlar el flujo, ¿no es cierto? Y Ujú. como se controla el flujo, se puede determinar más o menos qué concentración de ozono está yendo. Sí, sí se puede. Genial. Que el generador del ozono, ¿no? A ver, creo que lo tenía por acá. A ver, acá está. El generador del ozono es este, ¿no? Este es el balón de oxígeno. Del balón de oxígeno va la máquina que genera el ozono y el ozono ingresa por la parte inferior acá. Tiene un agitador magnético que lo va moviendo, ¿no? Mm. Pero acá también tiene una máquina que es capaz esta máquina que es el generador del ozono, que no le tomó la foto ahí, ¿no? Este generador también mide cuánto ozono sale. Y esa cantidad de saliente de ozono, pues nos va a decir
cuánto ozono va a ingresar en sí, ¿no? Porque lo que vemos en un flujo, obviamente eso puede ser oxígeno, una parte, ¿no? Pero lo que al final manda es qué cantidad de ozono traspasó la muestra, ¿no? En este caso ese es un reactor líquido. Para granos he visto que es un reactor que simplemente tiene un papel filtro y pues el aire lo traspasa, ¿no? Sí lo he Exacto. visto, pero Perfecto. no lo he utilizado como le menciono. Perfecto, James. Y seguramente en el trabajo que revisaste los colombianos en Arracacha, ¿hicieron algo con ozono? No, No, nada. no, no, no. Ellos solamente caracterización. Claro, porque digamos esa parte es sumamente interesante ver esas modificaciones químicas a nivel estructural que definitivamente dan otra matriz, ¿no? Y cambia todas las propiedades. James, muy agradecido por tu presentación. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo en particular. Trabajo mucho también con almidones, como te había comentado. Y digamos, hay muchos estudiantes acá en la universidad, en esta parte del sur del Perú, que también trabajan o van a trabajar en temas de almidón. De repente tus palabras finales, seguramente te van a pedir tu contacto a nivel de tu correo institucional, de tus correos particulares. ¿Cuál sería tu mensaje final, James, a este evento? Bueno, acá yo les dejo mi correo, que es mi correo personal, ¿no? Porque a veces como nosotros somos profesores contratados, paramos cambiando de institución, ¿no? Yo ahorita estoy en la Universidad de Huancavelica y la de Jaén, de repente en una de esas decido quedarme al final. Eso dependerá del destino, ¿no? Nada más. Bueno, tengo que decirle como ellos, yo sé que la carrera es Ingeniería en Industrias Alimentarias y como ingeniero en Industrias Alimentarias yo tengo que decirles que esta carrera es una carrera que para ellos, ¿no? Probablemente recién va a empezar o que ni siquiera la inician, pero en realidad es una carrera larga y que no tiene fin y la industria alimentaria cambia todos los días, así que se tienen que adaptar y se tienen que aprovechar las oportunidades al máximo y sobre todo que vivimos nosotros en un país donde hay materias primas que se tienen que transformar y esa es la gran oportunidad que ellos tienen que aprovechar. Nada más, muchas gracias.